Buenas tardes, saludos a todos. Vamos a dar inicio a la mesa de 9 de datos y representaciones. Así, le agradezco al amigo Restrepo que venga a lugar. Pero bueno, vamos a escuchar a los participantes. En principio vamos a escuchar a el histórico amigo Dante Anderson de la Universidad Nacional de Córdoba. 15 minutos y te aviso cuando puedas decir. Se llaman Batallones Fantasmas, Crónicas Rioplatenses de la Guerra de Corea. Yo voy a abordar la Guerra de Corea desde una perspectiva periférica, ¿no? Periférica con el historiador noruego Otto Plesner. Siendo la guerra, digamos, existiendo una paridad nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la guerra, en definitiva, la guerra se va a trasladar hacia la periferia global. La centralidad de la guerra se va a trasladar a la periferia. Y acá tenemos un caso concreto que por un lado está Corea, donde se desarrolla el conflicto propiamente dicho, y los países sudamericanos, Argentina y Uruguay, y se van a afectar, van a sentir afectados y van a tener que tomar posición dentro del conflicto, aunque no tengan intereses en la península. Para poder entender el comportamiento de Argentina y Uruguay durante la guerra de Corea, yo tomo en cuenta algunos aspectos. Primero, el posicionamiento o reposicionamiento de estos países en esta nueva etapa de la posguerra, al inicio de la Guerra Fría, y sobre todo la relación básicamente con Estados Unidos, que es la potencia hemisférica. Por ejemplo, tener en cuenta que ambos países eran signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, además de miembros de las Naciones Unidas. Y también tomé en cuenta cómo los distintos gobiernos, digamos, el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, de Luis Valverde, tienen que gestionar la crisis que se va a provocar en un público y sectores políticos ante la eventualidad del envío de tropas. Pero el primero de los tópicos, tengo que tratar que sea el periodo inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Uruguay, un país permeable, en el caso de los aliados, donde declaró la guerra, no declaró, rompió la relación con el eje en el 42, hasta el 45 no declaró la guerra de él. Y termina directamente la guerra, en ese primer etapa de posguerra, un importante referente político del Partido Colorado, en ese momento estaba en el poder, y que había sido expresidente José Serrato, consideraba que Uruguay debía tener un alineamiento, total alineamiento con Estados Unidos, a la vez de hacer de algo entre dos potencias regionales siempre en tensión, que eran Brasil y Uruguay. En el caso de Argentina, mantener una neutralidad ultranza de 1941 en adelante envenenó las relaciones con Estados Unidos, porque implicó bloqueo no solamente económico, sino también diplomático de los aliados hasta el 45, que Argentina declaró la guerra de Alemania y Japón, pero la tensión con Estados Unidos continuó con Perón como candidato a presidente, enfrentado a la figura del embajador norteamericano Fulbright, que lo catapultó de alguna manera por referente de la defensa de valores nacionales frente a Estados Unidos, y que sumado a la acción social que llevó con la invasión, catapulta el poder. Sin embargo, en los 50 ya Perón había comenzado a representar esa relación en Estados Unidos a tener puentes con Estados Unidos a partir de la asignación de un nuevo canciller que fue Jesús Hipólito Paz. Por esto, al momento mismo de producirse la guerra, de iniciarse la guerra de Corea, de invasión Corea del Norte, tanto Uruguay y la Argentina van a apoyar la resolución de las Naciones Unidas, donde declara como país agresor a Corea del Norte a través de sus respectivos cancilleres. Claro que tanto las Naciones Unidas como los Estados Unidos esperaban no simplemente un respaldo, así un golpecito en la espalda, querían algo más concreto, ¿cierto? Un respaldo más concreto. Y ese respaldo más concreto era enviar tropas para reforzar la coalición internacional que las Naciones Unidas había creado con la intención de contrarrestar la invasión norcoreana. En ese general Truman, general MacArthur, perdón, consideraba que ese aporte de soldados no debería ser inferior a 1000 soldados, un batallón.
Y el presidente Truman, por su parte, consideraba que había 3 países que estaban en condiciones de responder cabalmente ese pedido. En México, Brasil y Argentina, por el tamaño, por la densidad demográfica que tenían y por la capacidad logística como para trasladar esas tropas. Aquel Partido Comunista Argentino le daba esas cifras de soldados, de posibles soldados, a otros cifras. Decía que 8.000 le pedían a Brasil, 3.000 a Argentina y 1.000 a Chile. Bueno, tanto Uruguay como Argentina entonces proponen, a través de su respectivo gobierno, hacer ese envío. En el caso de Uruguay, 2.000 soldados. Y por el 1951 también iba a ofrecer 2 barcos recientemente comprados de Estados Unidos como parte del remanente de la Segunda Guerra Mundial. De Uruguay me llama la atención porque era un país muy chico demográficamente y era un número elevado de soldados que había propuesto mundial. En el caso de Argentina, va a ser el propio canciller Paz el que le va a decir a Perón que enviara tropas antes de hacer un batallón voluntario, no solamente para cumplir con la resolución de las Naciones Unidas o el apoyo de las Naciones Unidas, sino también para reforzar las relaciones con Estados Unidos y estaban negociando el gobierno argentino un empréstimo con Estados Unidos. Claro que está que cuando sale a la opinión pública, tanto en Uruguay como en Argentina, que sigan andando de los soldados, por supuesto hay toda una serie de información en todo. A lo largo de todo el continente va a ser un fenómeno común el surgimiento de los movimientos por la paz, ¿no? En el caso de Argentina, era bastante heterogéneo en cuanto desde el punto de vista social como político, pero que estaba ciertamente influenciado por su hábito. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el Partido Comunista no solamente rechazó en el pleno del Congreso la declaración de Corea del Norte como Estado agresor, sino que se va a producir un fenómeno curioso. Junto con el Partido Comunista también el Partido Blanco estaba en oposición, sobre todo el sector nacionalista del Partido Blanco, las facciones realistas de Luis Alberto Herrera, que Alberto Herrera decía que Uruguay debe mantener una situación de neutralidad, pero sí de ser absolutamente autónoma en cuanto a su política exterior, que no tenía que ponerse, alinearse hacia los Estados Unidos. Y resulta curioso entonces que tanto sectores nacionalistas como comunistas, la guerra de Corea se convierte como un vaso comunicante. Fuerzas políticas de distinta ideología y distintas propuestas, de pronto tienen un tema en común. No quieren que ningún soldado o un argentino vaya a morir en una guerra ajena y lejana. Y eso también se trata de la Argentina, porque también acá hay un debate similar en el Congreso al momento de la rectificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca entre la oposición radical y el gobierno peruano, y también dentro del sector nacionalista del peruanismo que ven esta decisión de enviar tropas como una volver a hacer marcha atrás la política que había propuesto Perón. Es más, se me había pasado por alto, Alberto Herrera dice la Argentina, Uruguay debería llevar a cabo una práctica, la tercera posición de Perón, tercera posición que Perón había puesto bajo la alfombra en ese momento. También, por ejemplo, la prensa, ¿no? La revista Marcha, que es una revista nacionalista uruguaya, señalaba que, si bien Uruguay es un país democrático y los valores del occidente eran los valores que tenía el pueblo uruguayo, no era posible que la población de Uruguay se hubiera enterado de que iban a partir tropas a Corea con la prensa extranjera. Y que como un país democrático se debería convocar a un plebiscito para ver si toda la población estaba de acuerdo con ese proceso. En el caso de Argentina, bueno, estás en la calle de Buenos Aires, una gran manifestación de obreros en Rosario, ferroviarios, hicieron finalmente que no desistieran en eso. Finalmente, ni Uruguay ni la Argentina van a mandar todo. Uruguay va a mandar 70.000 mantas, va a ofrecer 2 millones de dólares de material sanitario, y la Argentina algo más de 400 toneladas. Ahora bien, la segunda parte de este trabajo, y por eso puse las batallones fantasma, se refiere que encontré en el caso de 2 soldados, un argentino y otro uruguayo.
El primero, por eso y es muy interesante cómo está mencionado el caso. El caso de Argentina aparece en la revista Caretas de octubre de 51, dice así: nuestro compatriota que pelea en corto. Y trata de Daniel Fernández, corte, del barrio de Belgrano, que estaba en el 15º Regimiento de Infantería de las Naciones Unidas, y la crónica, título de la crónica es 30 horas perdidas en la tierra de nadie. Es donde él cuenta en primera persona que estando combatiendo con su compañía, esa compañía prácticamente diezmada, otra parte se dispersa, él queda con otro soldado coreano llamado Wong, y quedan combatiendo en la colina 447, o Hill 447, y quedan sobrepasados por el enemigo, quedan detrás de la línea enemiga. Dice, en un determinado momento me imaginé trabajando en una mina de sal en Siberia. Bueno, toda la historia es hasta que finalmente, después de muchas peripecias, logran volver a las líneas, a sus propias líneas. Ya aparece en la imagen de la revista, está dos fotos de sal de casa de Hollywood, es arco, apoyar un tanque, se van mirando el horizonte donde venían los. El otro es Rubén González. Apareció en la revista Mundo Uruguayo en agosto del 52. Y acá también, este es un poco lo referente, había alguien uruguayo que había. Dice así: cuando un soldado es el único que su país ha marchado al frente, y el acontecimiento del regreso ya alcanza el contorno de celebración colectiva. Y Rubén González, directivo uruguayo de la tragedia de Corea, acaba de retornar a Montevideo. De Corea que está lejos y cuyos episodios, sin embargo, nos tocan tan de cerca como a cualquiera de las Naciones Unidas. Y esto Rubén González, la historia del filista, ¿no? Estaba trabajando en este video, le surge, se va con una orquesta a viajar por el continente, por América, hasta que llega a Colombia. En Colombia le dicen: ¿no quieres ofrecerte como voluntario al batallón colombiano? Pensó que era una aventura más que cuando llegué a la Corea ya estaba todo resuelto diplomáticamente. Lo cierto es que llegó allá, llegó a Busan, inmediatamente nos pusieron duro entrenamiento y nos mandaron al frente. Y ahí él va a relatar más o menos la misma historia, cuenta también nuevamente de la misma colina, en el 447, luchando contra las hordas de los mongoles, los chinos y los norcoreanos, que estos violen de todo, matan a los prisioneros. Después, todo el armamento, todas las estrategias de combate, y hasta era sentido saber campo de batalla. Pero cumplido el plazo que tenía como voluntario, decidió volver a Montevideo. Paso previo por Japón, donde fue un campo de prisioneros de la Primera Guerra Mundial, ahí hubo readaptación para volver al Uruguay y alisar esa nota. Me pareció interesante recuperar el se habla de la periferia, de la Guerra Fría, como que se traslada a la periferia. También tenemos que hablar de la periferia de la historia, donde están esta gente que en carne propia vivió la guerra, ¿no? Me parece que da un carácter más humano, ¿sí? Por lo menos recupera algunos de los. No. Bueno, para concluir, porque ya queda poco tiempo, entonces podemos decir que la paridad atómica impidió, ¿no?, que las superpotencias se inventaran, pero los países latinoamericanos tuvieron que tomar posición, ¿no? Y en algunos casos traía ventajas posicionarse a favor de las Naciones Unidas y sobre todo de Estados Unidos por, en algunos casos, ventajas económicas, otras ser reconocidos como respetables miembros de la internacional, pero una tercera que es importante: blindarse ante las posibles acusaciones de un empleado sospechoso o, en el caso más extremo, de ser fijo común, ¿no? Y el hecho de que ni Argentina ni Uruguay hubieran enviado tropas, perdón, el hecho de que aunque no hubieran enviado tropas, y eso permite la sociedad, al punto tal de que hubo todo un debate político, manifestaciones en la calle, movilizaciones de obreros, etcétera, etcétera, que finalmente impidió que se concretara esa decisión oficial. En cuanto al tema de los soldados, es importante que los historiadores tenemos que hablar un poco de la historia canónica y empezar a trabajar un poco más con la historia de abajo, ¿no? Esta gente que, porque es un tesoro historiográfico que se está extinguiendo por el paso del tiempo, esta gente se muere y no nos deja ningún resto. Colombia tiene
nos supera, pero nos parece que el recuperar la historia de dos soldados le da otra dimensión, ¿no? Porque fueron ellos los que vivieron, vean la guerra de otra perspectiva, no de la perspectiva de las decisiones de Estado, sino de los que vivieron la guerra de carne propia, esa experiencia, digamos que interferente que era de estar en el campo de batalla. Nada más. Bueno, entonces, antes siempre sorprende. Así que bueno, pues deben haber quedado muchas preguntas, pero vamos a seguir con la mesa y hacer preguntas. Bueno, Andil dice presente acá con Julián, Julián Mesa de la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires. Va por ahora 15 minutos, te aviso cuando necesito. Adelante. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, genial. Ahí está un poco el título de la ponencia, del trabajo. Bueno, la disputa de interna de la educación japonesa arrancó un poquito antes de la guerra de Corea, pero vinculado igual en un momento. Y estaba pensando en una aproximación teórica porque es parte del desarrollo de una investigación un poco más grande que tiene que ver con trabajar el periodo, tratar de mostrar, debatir y discutir cuáles son los distintos proyectos, de alguna manera proyectos políticos, que se enuncian, que se plantean, que se disputan y que de alguna manera quedan truncos, ¿sí? Entonces, un poco la idea de esta ponencia era plantear cuáles son algunos de los autores centrales, al menos dos de ellos, me enfrento a este periodo, y plantearles también, comentarles algunos casos concretos de estos proyectos enunciados, de estas disputas de identidades, que en definitiva es una relación muy fuerte entre proyectos políticos y identidades culturales. Me parece que viene un poco en consonancia con lo que vienen teniendo lugar en estas mesas. Bueno, en las dos jornadas, los últimos de hoy, esta relación de lo cultural y lo político me parece interesante dejarlo explícito. Bueno, un poco el primer planteo, si es, gracias. La estructura de la síndrome, ¿no? Una pequeña introducción, los objetivos, después analizar estos dos autores, un clásico de los estudios culturales, que me parece fundamental recuperarlo, los planteos que vamos a ver a continuación. Después pensar el mundo postcolonial de una manera un poco más crítica, y bueno, también poder pensar en el presente. Te pido un poco más. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Digo una introducción a la ocupación japonesa. Volver a la ocupación japonesa me parece fundamental por varias cuestiones. Primero porque se enmarca en un periodo que viene de tambalearse, fragmentarse, quizás desaparecer el orden eurocéntrico, estaba anclado en el 19, todo el asiático, y es la antesala del conflicto de la guerra de Corea. ¿Sí? En otro sentido, ¿cuáles son las dificultades la manera de esta ocupación limitan, dificultan la conservación de la formación sociopolítica, el carácter traumático que tiene para la sociedad coreana la propia ocupación, y después, ¿sí? El carácter paradójico que incluye la idea de que si efectivamente tuvo lugar una normalización, los aspectos en ese periodo implica una reconfiguración de un montón de elementos políticos sin duda, sociales sin duda, económicos sin duda, pero también culturales. ¿Sí? Entonces, volver a la ocupación japonesa tiene que estar claro con estas perspectivas. Me parece también importante que puede llegar a servir para muchos pensar en eso. ¿Sí? ¿Cómo se discuten las identidades culturales? ¿Qué hay? ¿Qué proyectos políticos impulsan o sustentan estos movimientos culturales? Quedo más arriba que acá. Perdón. Bueno, entonces, los objetivos generales que tienen que ver con la aproximación teórica de la historia y los estudios culturales, ¿sí? Que es el campo de donde yo vengo, el campo de la historia, a la disputa de identidades políticas, sociales y culturales de este periodo, analizando tensión, las rupturas, continuidades e innovaciones. Está claro de nuevo que la idea mía también, además de presentar estos dos teóricos, estos intelectuales, tiene que ver con presentarles algunos casos concretos en donde podemos ver estas disputas, ¿sí? Que son algunos de los que he estado trabajando.
Bueno, ¿cuál es el contexto entonces? Es el de la instalación del poder colonial. ¿Sí? Y por esta instalación del poder colonial, hablando un poquito del concepto, traemos, ¿no?, poder, ¿sí?, pensándolo que todas las identidades, ¿sí?, van a implicar una relación de poder entre diferentes actores. ¿Sí? Me parece importante recuperar la idea de actores. Y colonial porque lo vamos a analizar en clave de una ocupación, ¿sí?, que va a tener ciertas características y después vamos a complejizar una mirada sobre qué es lo postcolonial, cómo podemos entenderlo de una manera más crítica. Bueno, las diferentes culturas que van a estar en juego, y este punto me parece central, que es que la esfera cultural está íntimamente relacionada con otras esferas. ¿Sí? Es una esfera relacionada. Está relacionada con la política, está relacionada con las configuraciones sociales. ¿No? Es difícil poder escindirla y tratarla como un campo completamente autónomo, ¿sí? Por ahí podemos ya en lecturas más esencialistas, pero me parece que es importante dejar en claro esa idea, ¿no? Esta es una esfera altamente relacionada con las esferas políticas, con las discusiones políticas y con las configuraciones sociales. Bueno, desde una mirada de la cultura, una mirada antropológica e histórica, ¿sí? Y me parece importante rescatar eso, prácticas de cursos y representaciones de distintos actores sociales, ¿sí?, con sus potencialidades. Rescato esa idea de las potencialidades y las contradicciones porque muchas de estas identidades que se van a poner en juego van a quedar truncas, ¿sí? O quizás no van a desarrollarse, o quizás van a desarrollarse en un punto y van a estar recuperadas en otro, quizás más adelante, ¿sí? Más adelante, no sé, en la historia de Corea del Sur. Y sin duda rescatar esta idea de una cultura que no esté dividida en una élite ilustrada, ni homogeneizada la cultura popular, si no fuese lo mismo, ni una cultura exageradamente liberal, quizás que piensa que depende solo de algunos individuos sobresalientes. Por lo tanto, un poco la ponencia y el trabajo que vengo realizando está pensada en que los proyectos políticos, la consolidación de diferentes proyectos políticos implican construcción de identidades culturales afines, ¿sí?, que puedan sustentar esos proyectos políticos. Y a pesar de las dificultades que tuvo la península coreana en el proceso de la ocupación, las identidades culturales y las identidades políticas estuvieron en plena efervescencia, ¿sí? Estuvieron en plena discusión y se buscaron consolidar aún en un terreno hostil que durante buena parte de esa ocupación tuvo una actitud altamente primitiva con la identidad coreana, ¿no? Uno de ellos va a ser Raymond Williams. Por ahí lo conocen, me parece que es un anclaje fundamental por ahí para pensar la escuela, incluso sumando una mirada sociológica. Recuperar la idea de actores sociales de los diferentes medios, bueno, hay analista de los actores sociales del periodo de la ocupación, los diferentes medios de producción cultural, que va, me parece también importante esto, implica las condiciones materiales y tecnológicas, pero también las habilidades del conocimiento y del trabajo humano. Tenemos diarios y publicaciones en Corea de general, ¿sí? Y muchos de ellos van a seguir publicándose durante la ocupación. Y el rol del lenguaje. ¿Sí? La expansión del uso de la lengua vernácula, el rol para imaginar y construir identidades también, la recuperación ahí del idioma local. Y bueno, respecto a la reproducción cultural, ¿sí?, en este periodo va a estar ampliamente caracterizado por el intento de que las relaciones culturales dominantes sean impuestas por parte del imperio japonés, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, a través de la utilización de la radio, ¿sí?, que va a ser un gran espacio, la cuestión de la radiofonía. Yo se lo voy a comentar con casos concretos. Respecto a la construcción de las identidades culturales, la conformación de las diferentes identidades está atrasado por distintos tipos de prácticas. El Raymond Williams enfatiza tres, sí, que me parece interesante para repensarlas, incluso traerlas a la cuenta. Dentro de las relaciones dominantes, que es el primer tipo, que son todo el control consciente, la prensa, la radio, la política oficial. Las prácticas culturales residuales son aquellas productos del pasado, construcciones previas, que todavía son accesibles y significativas. Les pongo un caso concreto. Por ejemplo, el budismo. El budismo es una práctica previa, ¿sí?, que se va a mantener durante el paso. Ahora vamos a plantear cómo está recuperada ahí. Y prácticas culturales emergentes, ¿sí?, que se buscan consolidar como un nuevo dominante, que buscan destruir el dominante oficial antes que modificar los desarrollos. Siempre entendiendo que las prácticas culturales residuales, las prácticas emergentes, son pensadas como alternativas a esa relación dominante. Prácticas culturales emergentes van a pensar incluso en las ideas políticas de izquierda, que van a surgir durante ese periodo y van a ser asimiladas.
Esta postura acerca de los intelectuales que me parece interesante porque muchos de los intelectuales son parte de mi trabajo de investigación. Y que vamos a tomar una definición de Williams que me parece fantástica en ese sentido, que vamos a definir a los agentes creativos e históricos que participan en la construcción, difusión y reproducción de las prácticas culturales como productores culturales. A partir de esto, de entenderlos como productores culturales, podemos homogeneizar y entender que estos diferentes actores van a tener la capacidad de influir y alterar las dimensiones de la cultura. Desde la política oficial, el gobernador en la península coreana, por parte del Imperio japonés, tiene la capacidad de alterar la dimensión cultural, ¿sí? De la misma manera que puede hacer un literato que está escapando de la persecución porque sus ideas son demasiado izquierdas. Entonces, de esta manera, entender a la cultura social como el resto de las prácticas sociales, y a su vez esas prácticas como manifestaciones de esa actividad humana. Recupero esa idea intelectual que me parece que tenemos, es importante entender como productores culturales. ¿Sí? Incluso el Estado puede aparecer como productor cultural, tiene la capacidad de ser. Bueno, vamos a tratar en un caso concreto. Bueno, rápidamente, aquí hago esos casos concretos, me parece interesante plantearlo, como tratando. La cuestión de la poscolonial, en sí, tomar la baba me parece importante porque es una secuencia temporal. No es algo que lo poscolonial sucede después, sino que es revisar las experiencias coloniales y las relaciones del poder. Acá algunos conceptos fundamentales por ahí para entenderlo, que es el concepto de estereotipo. Me quedo por ahí con ese, ¿sí? Que es una estrategia discursiva del Estado colonial. En este caso, en el Estado japonés, lo podemos ver en fijar en el sujeto culturalizado una diferencia cultural histórica, racial, en definitiva, ordenar al dominado bajo determinados rótulos que justifiquen la dominación. En el trabajo agrego algunas citas para mencionar cómo, por ejemplo, los coreanos son interpretados como, para el caso, una raza más débil, una raza no tan civilizada, no tan modernizada y demás. Por ejemplo, ¿no? La construcción de este tipo de estereotipos. La ambivalencia, la idea de que el colonizador también debe desestabilizar su propia identidad. La idea de dividir el inventado y por último el espacio eliminado, ¿no? Esta idea de espacio eliminado, el espacio intermedio, es interesante porque habla de la articulación de diferentes culturas. Me parece que es algo que también venimos recuperando acá, la articulación de diferentes diferencias culturales. Cuando algo, ahora vamos a ver un caso concreto, pensando en el mundo de la diáspora y demás, algo no es 100% coreano ni 100% argentino, es algo ahí que es nuevo, que es original. ¿Sí? Una antes. Bien. Y retomando un poco esta idea de los casos concretos, le quería plantear algunos. Por ejemplo, la cuestión del budismo. Me parece súper interesante y después lo voy a llevar para el lado de la literatura. Me encontré con una producción de una institución coreana que recopilaba un montón de discursos y escritos en la década del 10, de la década del 20, hasta la década del 20. En lo que planteaban, muchos de los autores que escribían ahí, incluso eran monjes budistas, muchos otros eran personas que habían conocido por ejemplo el movimiento de la 19, de 1919. Que recuperaban la idea, trataban de construir una idea de por qué el Estado, por qué no construir una acción política que esté sustentada en el budismo y no, por ejemplo, en la herencia confuciana. Y lo escriben, y lo presentan. Me parece que ahí se construye algo nuevo también. Que no es un budismo, tratan de modernizar incluso el budismo, tratan de encontrarle otro tipo de actividades que son como base del Estado, construir un Estado en base a las normas budistas. Por ejemplo, ahí encontramos esta idea del espacio colonial, y después ya, bueno, estoy en un poquito de tiempo que tiene que ver con algunos intelectuales, principalmente que provenientes de la literatura, también como un caso concreto, en los que van a estar preocupados, presenté el cuadro pasado, con más detalle, con pensar en una Estado-nación agraria, recuperando la figura del campesino. Es sumamente interesante porque el campesino, fuera de la jerarquía social de finales del 19,
no lo piensan así, pero tampoco lo piensan como un sujeto revolucionario. Piensan al campesino como la base étnica de la nación, donde reside efectivamente el alma coreana, escriben sobre eso, recuperan que vivir en campo es mucho mejor que vivir en Seúl, que es horrible, y que es japonesa, en el mundo urbano no es lindo, es desagradable, te puedes enfermar, y vivir en el campo está bueno, y gente que no ha vivido en el campo, ¿no? Una población campesina que empieza a ser recuperada de esa manera por esos personajes. Entonces me parece que por lo menos en esos dos casos se ve la intención de construir proyectos políticos negociando identidades culturales y donde Kennedy está hablando de los campesinos y sus formas de vida, de sus prácticas rituales, o, por ejemplo, de las prácticas intelectuales budistas también. Y después el caso de la radio también me parece interesante porque analizando me encontré con un archivo digital de uno de los diarios que se publica también durante la ocupación, que es muy interesante, mostraron digamos, lo que se transmitía en la radio como una especie de cronograma diario de lo que pasaba cada día en el programa de radio. Y había algunos de los días que estaban destinados a una radio completamente que se hablaba japonés. Algunos de los días se permitía que se expresaran, le dejaban espacio de aire, digamos, a coreanos. Y los coreanos hablaban su lengua. Y cantaban canciones propias, cantaban canciones para niños, cuentos. Digo, un espacio también dominado, japonés, utilizado para sus prácticas, para la idea de una Corea y Japón sobre todo, por ejemplo, pero en este caso con espacios, no sé si llamarlo de resistencia, ¿sí? Sino como de construcción o reconstrucción de identidades nuevas. Bueno, eso es un poco el proceso. Si querés, déjame las conclusiones ahí al final. ¿Qué tiene de bueno? Son un poco lo que estuvimos planteando recién, ¿no? En la zona de contacto pueden surgir actos de redefinición, construcción de identidades culturales a través de nuevas investigaciones prácticas y representaciones incluso de la propia historia. Eso es un poco lo que quería cerrar, después ahí al final como para que las puedan chusmear igual están todas en la ponencia, pero les quería traer esos tres casos concretos, mostrarles esos dos teóricos que estoy trabajando, pero esos tres casos concretos para que podamos observar lo que sea este acceso, esta resignificación de prácticas y esta vinculación de proyectos políticos que van a estar muy relacionados con identidades culturales y sociales. Muchas gracias. Cantidad de congresos culturales vamos todavía. Bueno, seguimos acá en la mesa. Tenemos por suerte la visita de compañeros y compañeras de Chile, y en este caso es el de Valentina Esperanza Rivera Muñoz, de la Universidad Católica de Chile y también de la Universidad Central de Chile. Así que te damos la palabra en 15 minutos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Yo me siento aquí un poquito rara porque no soy historiadora. Es una lectura que yo hago de la última novela de Pam Gang, traducida al español, Imposible decir adiós. Realmente si hay un poco de spoilers, yo aprendí del último congreso que asistí que me dijeron, por favor, trata de no hacer tantos spoilers, así que esta vez intentaré tomar en consideración esas recomendaciones. Para no pasar más de tiempo, voy a recurrir al texto que modifiqué para poder terminar a tiempo. Así que comienzo. Esa imagen es del discurso de recibimiento del Premio Nobel de Literatura de Han Kang el año pasado, en Estocolmo. Ella, no, ella ahí pone una pregunta que me gustaría iniciar con eso, que es, ¿pueden los vivos salvar a los muertos? Bajo esa pregunta y también en consideración de nuestra mesa, yo creo que merece la pena preguntarnos de qué manera entonces estamos salvando a los muertos, o como propone la doctora Yu Yu, los muertos también pueden salvar a los vivos a través entonces de estos encuentros, de una historia del pueblo, de la recopilación de testimonios, para construir entonces lo que queremos ver o lo que queremos entender de lo que ocurrió. Ahora sí.
En esta ponencia se propone entonces como estudio la representación de la memoria colectiva y la violencia en la novela Imposible decir adiós de la escritora surcoreana y premio Nobel de Literatura, Han Kang. En este marco se realizará un análisis de la obra en tanto que reconstrucción de identidades y crítica a la memoria verdadera u oficial. De igual modo, se responderá a la pregunta por la condición humana en el contexto de degeneración moral y muerte, generando reflexiones en torno al binomio pérdida y esperanza. Bien. La novela fue escrita entre los años 2018 y 2020, estando situada en un contexto de creación marcada por la pandemia, con una narrativa directa pero al mismo tiempo delicada. La autora narra cosas que reconstruyen un pasado de violencia y lucha por la memoria, desplegándose una discusión en torno a la agresión, la muerte y la forma en que estos elementos constituyen una condición humana de la pérdida y al mismo tiempo de la esperanza. En los primeros capítulos se presenta a una narradora que sufre de constantes dolores físicos y emocionales, los que son acompañados por pesadillas y un aislamiento social. Cito: empecé a sufrir pesadillas en invierno de 2012, en la época en la que leía los materiales de archivos para escribir mi libro sobre aquella ciudad de España. Al principio eran solo sueños violentos. Atravesaba una época en la que no distinguía del todo las pesadillas de la realidad. Cierro cita. El mundo ficticio, que juega a su vez por elementos del realismo, en tanto que representación de un pasado histórico, como lo fue el levantamiento del 3 de abril del año 1948 en Yemen, presenta a una narradora agobiada por sus pesadillas y su imposibilidad de despedirse del mundo, experimentando su existencia como un constante padecimiento. ¿Cómo puede ser tan ingenua?, dice ella, tener la desfachatez, de creer que podría escapar algún día del sufrimiento y librarme de los vestigios de violencia cuando había tomado la decisión de escribir sobre masacres y torturas. El sufrimiento está dado por la no despedida de ese dolor, un dolor que no se vivió en carne, pero que de alguna forma reside en la memoria como recordatorio de una degradación. Al final se convierte en una herida invisible. Nelly Richard, en Crítica a la Memoria, propone la idea de una desconfianza respecto a la inamovibilidad de la historia oficial. Cito: no se puede confiar ingenuamente en que el pasado va a quedar definitivamente ordenado en una misma secuencia de nombres y significados indisolubles. Cierro cita. Es decir, el cambio y la apertura variables que en un pasado fueron consideradas como lo verdadero se instauran hoy como principio de reconstrucción. En este sentido, la novela no solo recopila testimonios, sino que también hace un juego estilístico con las voces dentro del relato y su verosimilitud. El género epistolar y periodístico está a lo largo de todo el libro presente. La protagonista, Hyun-ha, tiene una amiga, Kim-son, quien tras un accidente en el que se amputan los dedos, le pide a su amiga que viaje hasta Jeju para que cuide de su mascota, que era una cotorra o un loro, que se llamaba Am. En el viaje que realiza Hyun-ha a la isla de Jeju, se coincide con un temporal de nieve, que es el invierno entonces en la isla. La protagonista se pierde y cae en un bosque camino a casa de su amiga. Después de ese evento, la certeza con la que se presenta la historia comienza a desvirtuarse, pues no se explica de qué manera Hyun-ha sobrevivió a esa caída. Tampoco la aparición de este canario, que ya estaba muerto, o la presencia de su amiga ante el accidente del presente navalino. De esta forma, Han Kang crea un pacto de realidad ficticia en que la muerte y la vida coexisten, desde su protagonista hasta las voces de los muertos en sus testimonios. La incertidumbre, entonces, supera un umbral de irrealidad, siendo lo fantasmal una característica a lo largo de todo el relato. Así, la voz en primera persona no solo deja de ser un referente de realidad, sino que también pone en cuestión la veracidad de lo que se propone en la casa.
¿Son los testimonios parte de la realidad del mundo ficticio o son parte de una alucinación de la protagonista? Los recuerdos se entrecruzan constantemente. El presente dialoga, se complementa con el pasado, como queriendo decir que esa es la única forma de concebir la totalidad del relato. En ese progreso amorfo de la historia, comienza a descubrirse la verdad de la madre de Inson, Johnson, su pasado y su vinculación al levantamiento en Yale. La historia oficial posee una voz única, un discurso apoyado por la idea de verdad y libertad, muchas veces también de paz. Y pese a que el narrador busca ese espacio de representación de la marginalidad, a menudo ocurre una enunciación que interpreta esa voz, la coge y la integra en un nuevo discurso. La nueva generación absorbe esa voz y la integra a la propia para continuar ese legado. De esta forma, quien nació y murió sin poder expresar su verdad queda condenado a vivir en el relato de alguien más, a la espera de ser descubierto en un periódico antiguo, en archivos bajo llaves, en la caja de metal guardada en el armario de una madre. La impronta del silencio de los muertos se convierte entonces en motivo de ruido y necesidad de representación. Cito: por fin abrió la boca y lo que me preguntó fue que se había visto a niños en la playa aquel día. Cuando le oí decir aquello, me quedé sin aire. Sabía que debía decir que no tenía idea de qué me hablaba, pero extrañamente tuve ganas de responder, como si hubiera estado esperando, como si llevara esperando durante 15 años a que alguien me hiciera esa pregunta. Le dije la verdad, que sí había niños. Lo dije balbuceando, con el corazón queriéndoseme escapar de la boca. La pregunta por humano, ahí se relaja la cita, la pregunta por humano surge e interpela a un lector incómodo, a un lector que sospecha y también se espanta. Las atrocidades más insólitas, dadas bajo la idea de mandar a los rojos, sobre los cimientos de una promesa capciosa, el progreso. En la novela de Han Kang todo es compulsión y movimiento. La quietud surge en momentos de reflexión sobre esa turbulencia de emociones y aversiones, momentos en los que la realidad puede ser destruida y desarticular la ilusión de realidad. Siguiente, por favor. En una conferencia de prensa del 7 de septiembre del año 2021 en Seúl, a propósito del lanzamiento del libro en idioma coreano, la autora menciona que las personas experimentan colectivamente la soledad. No existe solo una manera de dejar la soledad, pero el lenguaje permite unificar esa experiencia única e individual en una idea colectiva que permite la ilusión de conexión transversal. Cuando el dispositivo es la marginalidad, el contradispositivo debe ser la justicia, no la inclusión, pues no es imposible la integración sin reparo. Cuando el dispositivo es la crueldad injustificada, el contradispositivo debe ser la culpa, pues solo en la pureza del sentir es posible el diálogo y la esperanza. En Imposible decir adiós, el relato busca la justicia, la exposición de la herida abierta, el retrato de lo grotesco en su expresión más gráfica y visceral. Al mismo tiempo, muestra personajes cuya responsabilidad y accionar violento se justifican en una amenaza de un enemigo invisible. Cito: por culpa de ellos, pagaron con su vida 200, no, 300 personas de nuestro pueblo. Este es el paraíso y la tierra que querían. Esto no es el paraíso, sino el mismísimo infierno. Cierro cita. Michel Foucault propone el término dispositivo de manera más recurrente a partir de la segunda mitad de los años 70. Agamben plantea el dispositivo como algo heterogéneo, es decir, que se puede evidenciar desde diferentes códigos y medios. Asimismo, agrega que es poseedor de una función estratégica respecto al poder y opera también en un mecanismo que tiene cruces con relaciones de saber. De manera general, señala que el dispositivo es cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interpretar, las opiniones y los discursos de seres vivientes. En efecto, de la novela trabajada, el dispositivo corresponde a la idea de los rojos como enemigo violento y amenazante, como una plaga que se expande y hay que erradicar, eliminar de raíz. Siguiente.
El aislamiento y la soledad colectiva no solo llevaron a buscar métodos de encuentro y conectividad, sino que también expusieron las medidas de acción de los diferentes gobiernos. ¿Cómo olvidar el exterminio y la desolación de los adultos mayores cuando se les negaba la atención médica por estar condenados a la muerte? Nos ocasionó el colapso del discurso progresista de la sociedad moderna, la civilización y la barbarie, nuevamente coexistiendo en los asuntos del mundo. A fin de cuentas, una plaga es una plaga. Cito: toda aquella gente, hasta el último de ellos, quedó tirada sobre la arena de la playa. Los soldados los agarraban, los arrastraban y los lanzaban al mar. Y ahí se quedaron, flotando como prendas de ropa en el agua. Sí. María Luciana Cadasca, en sus reflexiones sobre el dispositivo, comenta que si el dispositivo de la crisis encierra la función dialéctica, esta parece oscilar entre el discurso del sostenimiento del orden y la gestión, y el discurso de la interrupción política. En este sentido, la agencia y visibilidad de los muertos y los testigos de la masacre resulta pertinente en su función irruptiva y de denuncia. Vale decir, el dispositivo, al ser constitutivamente dialéctico, realiza una subjetivación en la que producen dos escenarios para los dueños del testimonio en la novela. Ana María López señala que la literatura puede representar y contribuir en la comprensión de la violencia política y al mismo tiempo articularse como contribuidora de la memoria colectiva. López resalta que la literatura actúa como medio de memoria al representar experiencias históricas desde su poder simbolizador. Marshall Bergman, en Todos los sólidos se desvanece en el aire, comenta que la modernidad, conjunto de experiencias del tiempo, espacio y de uno mismo y de los demás, da las posibilidades y los peligros de la vida. Del mundo de hoy produce una idea de unidad. Sin embargo, refleja una paradoja. Aquella unidad formada por la modernidad conduce a la destrucción y arroja a los individuos, cito, a una vorágine perpetua de desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. El mundo moderno, según Bergman, ofrece bondades en tanto que nuevas experiencias y visiones, pero al mismo tiempo amenaza con la destrucción de lo que no puede existir en ese nuevo espacio. Ya voy terminando. Sí. El derecho a la vida es erradicado a las personas declaradas como enemigas, así como también de sus familiares, amigos y sospechosos del gobierno. El funcionamiento de una necropolítica que condiciona el derecho a vida y suprime la oportunidad de expulsar y o apelar a un Estado de Derecho solo puede proveer devastación, miedo y muerte. Yoshi vive la devastación de su pueblo y hogar, y a una edad prematura presencia la muerte de su pequeña hermana. Can elige mostrar imágenes grotescas y viscerales. Para Rancière, la imagen no es el doble de la cosa, sino que un juego complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible. Lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho. Lo que suscita la imagen, entonces, indicará de qué manera se representa ese objeto, sujeto o situación. Como se ha dicho, la autora propone la búsqueda del lazo como elemento disjuntor, en un contexto moderno que es invadido por la lejanía y la frivolidad, en que las cosas del pasado se han alejado lo suficientemente como para ser olvidadas. La búsqueda en ese vínculo perdido profana lo sagrado, el sagrado progreso y su desarrollismo económico. En el texto se describe la imagen intolerable como aquella que se muestra demasiado real, por lo tanto es declarada no apta para criticar la realidad porque ella pertenece al mismo régimen de visibilidad. En esta novela, para ir cerrando, se hace un juego entre dos tipos de imagen. Pues si bien es cierto, existe la imagen violenta y sangrienta que pertenece al régimen de visibilidad del autoritarismo, esta misma se pone en duda por la creencia permanente de que ese mundo no es real. La pérdida de verosimilitud del mundo corre el tupido velo, poniendo en jaque la imagen intolerable. La sangre y los cuerpos pudriéndose son intercambiados por la delicadeza de las aves renacidas, los troncos negros en el bosque de Yeyu, cubierto de la más suave y brillante nieve. Bueno, ahora
Tenemos a la última expositora en esta mesa, Patricia Duarte de la Universidad Nacional de Córdoba. Patricia, ¿nos estás escuchando y viendo? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Te damos entonces los 15 minutos y cuando falten 5, si querés te aviso. Ok, sí, no hay problema. Perfecto. A partir de ahora es todo tuyo. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Ok. Bien, buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Esta presentación durará alrededor de 15 minutos y comenzará de una forma un poco diferente porque me he tomado una licencia literaria. No veo yo la presentación, pero me confirman que se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, Patricia. Bien. Imaginemos por un momento que volvemos en el tiempo al año 1231. Imaginemos también que estamos en el norte del reino de Corio, cerca del río Yalu. Es un día como cualquier otro, en que las personas realizan tareas de todos los días mientras los niños juegan. De pronto, el piso empieza a temblar, un temblor que se hace cada vez más intenso y más cercano. Todos miran en dirección al río y ven una gran polvareda. Y de pronto, allí están, acercándose a todo galope, matando, saqueando, quemando. ¿Qué está pasando?, se preguntan algunos con gritos desesperados. Buda, Shakyamuni, ven en nuestra ayuda, quizás ruegan otros entre llantos y lamentos. Todo es desolación, al paso de la horda mongola. Es la primera invasión. Cuando llegan las noticias a la capital del reino de Koryo, la actual Quezón, en Corea del Norte, la familia real se traslada a la isla de Kangwa. En 1232 se traslada también la corte. Los mongoles son imbatibles en tierra firme, por lo que el agua es una barrera segura. Mientras tanto, la gente busca refugiarse en lugares altos y recónditos. Durante la segunda invasión, ese mismo año de 1232, los mongoles llegan al sur de la península hasta el templo Buin, o Buinsa, al noreste de la actual ciudad de Tegu, y queman el templo y queman las tablas grabadas con las enseñanzas de Buda, el primer Tripitaka, y queman el catálogo de sutras que escribió el maestro Huichong. Y así se pierde un tesoro que se había hecho durante las invasiones Kitán a principios del siglo XI. Esas tablas se habían grabado con las palabras de Buda pidiendo protección, como una oración. Y ese inmenso trabajo de las tablas grabadas había logrado repeler aquella invasión en el imaginario de la gente. Y esas tablas ahora se perdían para siempre. Se perdía un símbolo de la protección de Buda. ¿Qué se podía hacer frente a esta situación? Lo que se podía hacer era iniciar un nuevo proyecto estatal de grabado de las enseñanzas de Buda para pedir protección frente ahora a las invasiones mongolas, el segundo Tripitaka o el Tripitaka coreano actual, que atravesó los desafíos de la dinastía Joseon, los problemas de la dominación colonial japonesa y la historia reciente coreana. Hablamos de más de 750 años de historia. Teniendo de fondo entonces el contexto histórico y la finalidad por el cual fueron grabadas las tablas, es decir, para pedir protección, nos preguntamos, ¿por qué el Tripitaka coreano ha mantenido su vigencia durante casi 800 años, atravesando 500 de ellos en una dinastía que eligió el confucianismo como ética de Estado y que persiguió al budismo en más de una ocasión? ¿Qué relación tiene esto con la identidad?
Veamos entonces qué es el Tripitaka coreano. El Tripitaka es la colección completa de escrituras budistas, grabadas en tablas de madera, mayormente por los dos lados. La palabra Tripitaka proviene del sánscrito y significa 3 cestas. En cuanto al contenido, la primera cesta es el Sutra Pitaka o la cesta de sutras, es decir, de las enseñanzas de Buda. La segunda es la Vinaya Pitaka o cesta de la disciplina, que incluye reglas de vida en la comunidad. Y finalmente, la tercera cesta es el Abhidharma Pitaka o la cesta de la doctrina superior, que contiene comentarios sobre las dos cestas anteriores. Estas tablas se grabaron entre 1237 y 1248 y fueron presentadas en 1251 en el reino de Corea. Ahora bien, esta obra monumental de la cultura escrita coreana cobra gran relevancia, ya que en el budismo escribir, leer y recitar son formas de oración. También es una forma de oración reproducir las palabras sagradas. Esta actividad no era novedosa, ya que se había realizado durante muchos siglos. Antes, la reproducción de los textos se realizaba a mano, por ejemplo, en hojas de palma, que se rompían rápidamente, o en varillas de bambú, que pesaban demasiado al ser trasladadas en forma de rollo. Lo novedoso ahora era el cambio de la técnica, a partir de la dinastía Tang a mediados del siglo VII. La nueva técnica era el grabado o xilografía, es decir, la reproducción en papel y por frotación a partir de tablas de madera grabadas con los textos a las que se le aplicaba tinta. Esta novedosa técnica permitía multiplicar exponencialmente la difusión de material escrito, tanto religioso como secular. Pero además, la técnica permitía la preservación por mucho tiempo de estas palabras talladas en madera y muchas reproducciones utilizando las mismas matrices. O sea que ya no había que hacer cada vez a mano estos escritos. Veamos entonces ahora algunos datos de este patrimonio de la humanidad que asombran a cualquiera, especialmente por tener casi 8 siglos. El total de las tablas es de 81.258, lo cual suma un volumen total de 446 metros cúbicos. Las tablas pesan 280 toneladas en total, un promedio de 3 kilos 400 gramos cada una. Y se estima que se habrían talado entre 10.000 y 15.000 árboles, mayormente cerezo y pera asiática, por ser maderas ni demasiado duras ni demasiado blandas, es decir, excelente para tallar los caracteres chinos. Este número de árboles talados se debía a la gran cantidad de material de descarte necesario para lograr el tamaño elegido para las tablas. Que asombra que la obra completa sume 52 millones de caracteres chinos, 322 de cada lado de las tablas. Acá en esta diapositiva podemos ver uno de esos lados, lo que implica que habrían sido necesarios de 300 a 1.000 grabadores por día para realizar el trabajo, o unos 110.000 artesanos por cada uno de los 12 años que duró el proyecto. En esta tabla, como les decía, es una tabla de muestra para los visitantes del templo. Podemos observar las medidas estándar y es una tabla de muestra porque actualmente está restringido el ingreso a los pabellones que las guardan, ¿sí? Por parte de los turistas por cuestión de preservación. También se ven acá las guardas y las placas de bronce en las 4 esquinas para evitar que la madera se deforme. Cada tabla tiene 23 líneas verticales con 14 caracteres chinos en cada una, grabados en espejo. Además, están grabados el nombre del sutra, el número del volumen y la página. Pasemos ahora al proyecto en general. El maestro Sugi
supervisó la obra total y preparó una tabla de contenidos llamado Registros Adicionales sobre el nuevo Tripitaka de Corio, que se habían perdido los catálogos y todo durante las invasiones. Él revisó e inventarió errores, redundancias, omisiones y elipsis de los sutras. Comparó con los impresos que habían quedado del primer Tripitaka, que había sido quemado, con el Tripitaka de Son del Norte, con el Tripitaka de Kitán, etc. Y por este gran trabajo, el resultado final fue una obra de referencia para el budismo en general. Sin embargo, se desconoce quiénes más participaron del proyecto. Se estima que un grupo de 30 personas supervisaron de cerca el trabajo junto al maestro Sugi, pero no se sabe quiénes talaron los árboles, quiénes cortaron las tablas y quiénes las grabaron. El repositorio actual en el que se encuentran estas tablas es el templo Jain o Jain-sa, cerca también de la ciudad de Daegu, en la República de Corea. Aunque no hay acuerdos de dónde se grabaron las tablas y cómo fue el recorrido hasta llegar al lugar actual. Se especula, sin embargo, que podrían haber sido talladas en los alrededores del monte Gaya, donde está justamente el templo Jaén, por el gran problema que significaba la logística necesaria para su traslado. Aquí podemos observar la belleza de la escritura grabada en las planchas de madera. El trabajo artesanal del grabado tiene un valor en sí mismo, ya que representa el punto máximo de la especialización artesanal del momento. El modelo en papel de los caracteres chinos que sirven de base para el grabado sigue la caligrafía de Ouyang Shun, un estilo regular que era común en ese momento, al punto de que da la impresión de que la mayoría de la obra hubiera sido escrita por una misma persona. Esta obra fue creada durante el reino en que prevalecía el budismo y quedó resguardada en ese reino por 144 años más. Pero, ¿qué pasó a finales del siglo XIV? La nueva dinastía Joseon adoptó el confucianismo como ética de Estado. Los letrados confucianos apoyaron la toma del poder y el cambio de la dinastía. Hubo persecución del budismo y la corrupción de los últimos años del reino de Koryo contribuyó a ello. El nuevo gobierno de Joseon persiguió a los monjes budistas, prohibió las artes marciales y expropió las tierras de los templos. Sin embargo, la presencia del budismo como religión en la vida diaria de las personas ya llevaba 1000 años. Incluso había prácticas budistas privadas entre los miembros de la corte. Así que la nueva ética confuciana no pudo eliminar lo anterior de la sociedad. Para finalizar, señalamos que el Tripitaka coreano se transforma en un nuevo símbolo, un lugar seguro a donde anclar la identidad frente a la adversidad. Esa adversidad fue frente a los mongoles, frente a los japoneses que reclamaban las tablas, frente a las invasiones japonesas de fines del siglo XVI, el plan para llevarse las tablas durante la dominación colonial japonesa, la orden de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial y las malas decisiones del gobierno respecto a las tablas a principios de la década del 70, de 1970. Esta obra monumental está hecha con el sudor y las lágrimas del pueblo. Estas palabras no son mías, sino de los primeros minutos de la película Las Letras del Rey de 2019. Estas palabras de la película nos hablan de la importancia actual que todavía tiene el Tripitaka coreano. Los números del Tripitaka coreano dejan en evidencia el trabajo arduo, el trabajo colectivo, el empeño, la maestría artesanal de más de una década, asentado en el trabajo realizado 2 siglos antes, y también la persistencia. Y este es el verdadero valor de la obra, más que la materialidad en sí. Es el gran legado del budismo coreano, razón por la cual sigue formando parte de la identidad coreana actual, aunque hayan cambiado los tiempos y aunque haya cambiado la ética del este. Muchas gracias. Es todo por este momento.
Bueno, abrimos ahora el breve espacio de preguntas. Dos preguntitas. Hay dos. Un poco diferentes. Así que les pido esfuerzo del micrófono que hagan un poco. Una pregunta muy corta para la gente. Estas biografías de soldados de latinoamericanos participan en la guerra de Corea. Futbolista o intendente rastrear quién fue la vida de otras personas. Bueno, en el caso del soldado argentino, lo rastreé por todos lados, no pude encontrar. Escribí, hay un departamento de veteranos del regimiento donde él estaba combatiendo. Escribí pidiéndole si podían dar alguna información, porque tienen un registro, yo no sé, creo que como de películas de Tom Hanks, de la época en adelante, jamás me contestaron. En el caso del soldado Fernández, sí, estuve averiguando en el batallón Colombia y es el único, ahí figura como el único uruguayo que participó. O sea que en ese caso, del caso de nuestro soldado argentino, no sé si murió, si se quedó en Estados Unidos, tampoco sé cómo llegó ahí, porque el tema, como no había voluntarios, y acá hay una colega que me ofreció una tarea que estaba interesante de Mar del Plata, donde decía, por ejemplo, que se habían presentado voluntarios argentinos a la embajada a solicitar, querían ser voluntarios, y la embajada argentina, perdón, la embajada de Estados Unidos había rechazado esa decisión. Había muchos, así que no sé si él estaba en Estados Unidos. La historia comienza cuando así, él estaba allá, pero cómo llegó y si volvió, no, yo estuve rastreando, pero no, todos lados, pero no desconozco cuál fue el destino de Sola. Gabriela. Sí. Quería preguntar si están más pero ¿sabes si No, la verdad que no. Me quedé con los budistas, que bueno, ni siquiera son todos budistas, hay una amplia que escriben, quieren modernizar, quieren ser, que quieren encontrar una forma de ser, de convertir el budismo, que es eso, del Estado, y después escriben historiadores, intelectuales, que van encontrando esta lectura de la Universidad tenía que desenvolverse, de decir, en realidad, lo que vive el pueblo coreano son las prácticas budistas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, ese es un poco el planteo que tiene. Pero no, de las prácticas del chamanismo en general, no he tenido la suerte de indagar. sí, Sí, más de raro, quedó de la base, no sé. sí, No, me parece interesante. sí, no, Me debo la duda no estoy ahí. Gracias. Bueno, damos finalizada la mesa del nivel 9. No sé si hay un minuto para decir un café o no. Bueno, acá la patronal. Me siento dentro de la lucha que no importa. No. En el club.